Todavía no es octubre, pero les traigo una historia de terror, y aún más espeluznante porque es real. ¿Qué tienen en común el conquistador mongol Genghis Khan, el multimillonario piloto e ingeniero Howard Hughes, la estrella del cine mexicano Pedro Armendáriz y las pruebas nucleares realizadas en Estados Unidos durante los años 50, muy cerca de Las Vegas, Nevada? Lo que tienen en común es la película más letal jamás filmada, acabando con 46 personas de un equipo de producción de 220, incluyendo los actores principales y el director. Se los cuento todo después de esta pausa. La realidad supera la ficción en el video de hoy. Hay una película con el récord de tener la mayor cantidad de víctimas en la historia del cine de Hollywood. Esto sin contar a los caballos, que seguramente la pasaron mal filmando escenas como esta. Los caballos en el cine eran básicamente desechables en esa época. Estrenada en 1956, fue la penúltima película que produciría el magnate Howard Hughes. Esta historia empieza con él. Howard Hughes, aparte de ser parodiado en Los Simpsons e inspirar la película El Aviador con Leonardo DiCaprio, era un millonario de abolengo, entusiasta de la ciencia y la tecnología, que diseñaba sus propios aviones. Vamos a la planta. Iremos en la cumbancha. Suba. Señor. Dije suba. Algo así como Elon Musk del siglo XX, pero a diferencia de Musk, Hughes era su propio piloto de pruebas. Consiguió varios récords de distancia y velocidad en su avión personalizado, el H-1, y también fue productor de cine durante la época de oro de Hollywood, realizando entre otras películas la primera versión de Scarface. En 1954 encontró en Snow Canyon el lugar ideal para filmar su siguiente película, El Conquistador, un romance épico basado en el caudillo mongol del siglo XIII, Genghis Khan, que sería interpretado por John Wayne, que siempre fue famoso por sus películas del oeste, pero gracias a su fama pudo mover influencias para conseguir el papel de un conquistador asiático durante el medievo, Genghis Khan con acento sureño. Hughes, que desde el año anterior vivía en Las Vegas, envió al equipo de producción a St. George, una pequeña ciudad cercana, en el vecino estado de Utah, que se componía de una población casi exclusivamente mormona. Desde ahí, el equipo de producción se trasladaba a las locaciones en Snow Canyon, una espectacular barranca erosionada por el viento a 10 kilómetros al norte de St. George, que servía para representar en las escenas de exteriores a la estepa de Asia. Ahí se realizaría la mayor parte de la producción, incluyendo las escenas de batallas épicas de ejércitos a caballo. Howard Hughes volcó su capital para que su película tuviera proporciones titánicas, como lo decía el tráiler. Tuvo un costo de $6 millones, que en el presente representarían $66 millones, siendo una de las películas más caras de su tiempo. Se contrataron como extras locales para interpretar al ejército mongol a los nativos americanos Shiwit, a los que se les pagaba entre $2 y $3 por día, y a diferencia del resto del reparto, no se les permitía descansar en las caravanas con aire acondicionado en el calor del desierto de Utah. Como aclaración, $3 al día, incluso en 1954, eran una miseria, especialmente considerando las condiciones durante los días de filmación. Acompañando a John Wayne como Genghis Khan estaba el actor mexicano Pedro Armendáriz, como Jamuga, su mano derecha, Susan Hayward como la princesa Bortai y Agnes Moorehead como Hundun, la madre del caudillo. Lo que es cómico porque la actriz era solamente 7 años mayor que John Wayne. De verdad no era un papel para John Wayne. El rodaje comenzó en 1954, tan solo meses después de una ronda de 11 pruebas nucleares realizadas en el desierto de Mercury, Nevada, a 20 kilómetros del aeropuerto militar Groom Lake, también conocido como Área 51. Entre el campo de pruebas nucleares y las locaciones donde se filmó la película en Snow Canyon, hay 200 kilómetros de montañas y desierto, pero los vientos dominantes habían cargado polvo radioactivo hacia el este, cubriendo la región con partículas de cesio 137 y estroncio 90, contaminando el suelo, particularmente en dos pruebas que fueron especialmente sucias. La primera, de nombre clave Simón, llevada a cabo el 18 de abril de 1953, y Harry, un mes después, el 19 de mayo. Más tarde, esa explosión se conocería como Harry el Sucio. Las pruebas nucleares no eran para nada un secreto. Tanto a las tropas utilizadas como conejillos de indias, como a los habitantes de las poblaciones vecinas, se les repetía que no había de qué preocuparse. En St. George, donde los mormones tienen un espíritu altamente patriótico, se veían a estas pruebas como una promesa de que el gobierno haría lo necesario por defenderlos en caso de una inminente guerra nuclear, que se veía como una posibilidad constante durante la Guerra Fría, el conflicto entre Rusia y Estados Unidos que duró prácticamente toda la segunda mitad del siglo XX. Pero a pesar de negar públicamente que existiera alguna amenaza, los monitoreos de radiación que el gobierno realizaba durante y después de las explosiones revelaban que había contaminación radioactiva en lugares tan lejanos como St. George. La mañana siguiente a la prueba llamada Harry se detectaron en St. George entre 300 y 350 miliröntgens. El polvo radiactivo habría llegado a la ciudad a la hora del receso en las escuelas. Howard Hughes estaba al tanto de la cercanía de sus sets a las pruebas nucleares. Por esta razón,
Hamilton solicitó información a la Comisión de Energía Atómica, donde le dijeron que era perfectamente seguro. A pesar de eso, la preocupación de algunas personas que participaban en la película, incluyendo al protagonista John Wayne, comenzaron a crecer mientras convivían con los locales que les contaban anécdotas sobre las pruebas nucleares. A causa de esto, el actor, que había llevado a sus dos hijos adolescentes, Michael y Patrick, a la filmación, mandó traer un contador de radiación Geiger para salir de dudas. Cuando lo encendieron sobre el suelo del set de filmación, el contador producía tanto ruido que pensaron que estaba dañado. Desgraciadamente, John Wayne no le daría más importancia al asunto y la filmación se llevó a cabo como si nada. Para colmo, el productor Howard Hughes mandó transportar 60 toneladas de arena y polvo hasta su estudio de Culver City en medio de la ciudad de Los Ángeles, California, para ser utilizado en las escenas que se tuvieran que refilmar y que así los tonos del terreno coincidieran con los filmados en Utah. Según el doctor Robert Pendleton, profesor de la Universidad de Utah, la radiación en el suelo disminuiría muy poco un año después de la detonación de Harry el Sucio en 1953, lo que significa que no solo el equipo de producción de la película, que pasó unas cuantas semanas filmando en Snow Canyon, sino que también los residentes estuvieron expuestos a dosis de radiación muy elevadas. Pero a pesar de saber esto, la Comisión de Energía Atómica nunca emitió una advertencia sobre consumir leche o vegetales cultivados en el área, posterior a las pruebas nucleares que desafortunadamente llevaron su polvo radiactivo hasta St. George. El resultado fue que durante los años posteriores la incidencia de leucemia en la región era 5 veces más alta que en otros lugares donde no había caído polvo radiactivo. Los casos de cáncer de tiroides en niños también se dispararon, y las personas que tuvieron que filmar El Conquistador tragando y respirando el polvo levantado por cada una de las cabalgatas o batallas en el desierto no fueron una excepción. Las primeras víctimas serían el director y coproductor de la película, Dick Powell, que en enero de 1963 sucumbiría de cáncer linfático. Pedro Armendáriz, que había sido diagnosticado con cáncer de riñón, moría en junio de ese mismo año. Susan Hayward moriría una década más tarde, en 1974, después de luchar con cáncer de mama, piel, útero y cerebro. El mismo año, Agnes Moorehead moriría también de cáncer de útero, Lee Van Cleef sería víctima de cáncer de garganta en diciembre de 1989 y John Hoyt de cáncer de pulmón en el 91. John Wayne lucharía por años con el cáncer de pulmón, exacerbado por el hecho de que era un fumador compulsivo, pero finalmente moriría en 1979 de cáncer de estómago, mientras que sus dos hijos que llevó a que lo acompañaran durante la filmación de la película sobrevivirían sus propias batallas con el cáncer. Del equipo de producción y reparto de la película, de 220 personas, 91 contrajeron algún tipo de cáncer hasta 1990 y 46 no sobrevivieron, pero la cifra podría ser mucho mayor, ya que dentro de estas 220 personas no se consideran a las personas nativoamericanas del pueblo Shiwit, de las cuales no se tuvo registro, y al estar presentes en las escenas con más acción, tuvieron más posibilidades de respirar mayores cantidades de polvo radiactivo. Varias décadas más tarde, y después de una labor titánica de activismo en favor de todos los afectados por las pruebas nucleares realizadas en Nevada durante la Guerra Fría, se consiguió en 1990 el acto de compensación a la exposición a la radiación, que proveería de compensaciones de entre $50,000 y $100,000 a las personas afectadas por algún tipo de cáncer, determinado por el Instituto Nacional del Cáncer, que se relacionará con su exposición durante los años que duraron las pruebas. El gobierno estimaba que algunos pocos cientos de personas solicitarían la compensación, pero hasta abril del 2018 hubo 34,372 reclamos aprobados, sumando más de $2,200 millones. Se especula que Howard Hughes estaba tan arrepentido de haber escogido un sitio tan peligroso para filmar su película, que compró todas las copias disponibles por una cantidad de $12 millones, el doble de lo que le costó realizarla, para que fuera olvidada. El Conquistador era una de las dos películas que vería cada noche durante sus últimos años recluido en su suite del Hotel Desert Inn en Las Vegas. 3 años después de su muerte, en 1979, Universal Pictures compraría los derechos y las copias, aunque no se volvería a distribuir. Lo que es una lástima, porque yo quería ver esa interpretación de John Wayne como Gengis Khan, pero por lo menos se puede encontrar el tráiler aquí en YouTube. El sitio de Snow Canyon volvería a albergar una filmación de película en 1969 en Butch Cassidy y Sundance Kid, pero para esa fecha el terreno ya era completamente seguro. Actualmente es un lugar turístico de senderismo, aunque personalmente yo iría a otro lugar. Esto fue todo por hoy, espero que les haya gustado este video. Suscríbanse si aún no lo han hecho, ya saben que en este canal a veces nos gusta hablar de radiación, o sea, nos asusta pero nos gusta, así que si les gustó este video, en mi canal hay otros que les puede interesar. También les dejo al final mis redes sociales para que me sigan por todos lados. Cuídense mucho, los quiero, bye.